insistiendo, Presidenta, en esta comisión o esta unidad especializada que pareciera una farsa, una burla, porque bien lo ha dicho usted, o es el secretario, o es el fiscal, o es incluso la gobernadora, pero no hay más. Del lado federal, ¿quién sería responsable de asegurarse de que esta versión que vaya a dar la unidad especializada se confirme y se actúe en consecuencia? Pues en todo caso es la Fiscalía General de la República. No habría unidades especializadas ni nada que se le parezca. No, pues en todo caso hay una investigación por algún delito, pues tiene que ser la Fiscalía. Presidenta, en otra perspectiva, el mismo periodista que publica en el LA Times, o uno de los primeros en confirmar que se trataba de agentes de la CIA en Chihuahua, ahora publica un presunto plan o estrategia del embajador Ron Johnson para ir contra políticos corruptos. ¿Qué sabe usted de esto? Si le han informado, luego del discurso del embajador de Estados Unidos en México, en Sinaloa. Me parece importante revisarlo en medio de esta controversia o polémica, como le quiera llamar. Yo el otro día dije algo que es importante. La lucha contra la corrupción le corresponde evidentemente al Gobierno de México, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, en caso de la denuncia de algún acto de corrupción. Eso es lo primero. Igual que le corresponde en Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto solo de México. El tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada estado. Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía, algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras. Recuerden el caso Cienfuegos. Detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos por la DEA y después el presidente López Obrador le pide al presidente Trump en su primer periodo y al fiscal de Estados Unidos que puedan entregar toda la información de si es responsable o no de algún delito el general Cienfuegos. Envían la información y lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular, ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que devuelven al general Cienfuegos a México. Y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay delito que perseguir. Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República, evidencias. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito, pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos. Y también en Estados Unidos pues tienen que revisar pues casos en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso de dos empresarios que hemos estado pidiendo relacionados con el contrabando fiscal, de combustibles, lo llamado huachicol fiscal, que se ha pedido que se detengan. Son empresarios que tienen doble nacionalidad y todavía no hay resultados. Entonces nosotros también pedimos allá que se entregue a México empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Entonces ellos tienen que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, pues detener a estas personas, ¿verdad? No porque sean ciudadanos estadounidenses, no tienen la obligación de investigar.
Entonces, esto es muy importante. Siempre la evidencia revisada por las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía y en todo caso algún juez. Pero cualquier caso de este tipo pues tiene que tener evidencias, ¿no? Siempre, porque si no, pues son otros motivos, ¿no? Pero sí resultaría injerencista en caso de que se confirmara una estrategia, un plan del embajador de Estados Unidos en México, presidenta. Bueno, hasta ahora no tenemos nosotros evidencia. O sea, el embajador hasta ahora ha tenido una relación diplomática y cordial con el secretario de Relaciones Exteriores y en general con el gobierno de México. O sea que no tenemos en este momento alguna queja, algún tema con el embajador. Incluso hay temas en donde nos ha ayudado mucho, la verdad. En el tema del agua, por ejemplo, con Estados Unidos, en el tema del gusano barrenador, en el tema de este problema que hay ahorita en el transporte. Él ha abogado por lo que está haciendo México. Si tuviéramos, cuando no estamos de acuerdo con una declaración que hace o algo así, se le llama por teléfono por parte de Relaciones Exteriores o se reúnen y dicen, oiga, sería bueno que hubiera otro tipo de declaración. Pero hasta ahora, la verdad, el embajador ha tenido una buena actitud con el gobierno de México y eso hay que reconocerlo. Si encontráramos que hubiera una situación de injerencismo, pues entonces lo haríamos saber. Para cerrar, presidenta, dicen que la palabra se cumple y algunos rescatábamos aquel video de 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo aquella prueba del tren que usted inaugura este fin de semana. Lo criticaron porque decían que era una farsa, un montaje, ¿no? Usted estaba precisamente en aquel vagón como jefa de gobierno. Y exactamente. Ahora le toca a usted cumplir esta palabra empeñada con el pueblo. Sus reflexiones rumbo a esto que viene también en Morena el próximo fin de semana, se ha llamado a la cumbre, ¿no?, para la renovación de la dirigencia del partido. Hablando de esto, de que la palabra se cumple, sus reflexiones sobre la inauguración del tren al AIFA y esto que se viene el próximo domingo, si recuerdo bien, presidenta. Lo primero es que la oposición, los comentócratas, medios y algunos otros intelectuales, orgánicos le llamaba el presidente López Obrador, que ya cada vez tienen menos fuerza, por cierto, ya cada vez los lee menos gente. Han querido generar esta idea de que quien gobierna es López Obrador en nuestro gobierno. Y incluso lo dicen, ¿no?, la presidenta tiene que garantizar que ahora es su momento, así con que quede claro que la presidenta mueve sus fichas y que no están gobernando desde Palenque. Y quieren dar esta impresión de que hay ahí un conflicto interno en el movimiento, de que quién maneja por acá, quién maneja por allá. Ciencia ficción. Bueno, remedo de ciencia ficción, porque ni siquiera llegan a ciencia ficción, la verdad. Si nosotros hemos dicho que nosotros somos continuidad de la transformación que inició López Obrador, con nuestras propias características, lo que nosotros queremos impulsar, nuestra propia visión en algunos temas, como fuentes renovables de energía, como el tema tan importante que hemos dado a las mujeres, toda la innovación que estamos generando, por ejemplo, con esto de disminuir el efectivo y avanzar hacia la digitalización. Pero los principios son los mismos. Los principios de gobierno son los mismos. Venimos del mismo movimiento. Entonces, cuando damos continuidad a obras, pues es parte de lo mismo. Es decir, aquí hay continuidad de un proyecto.
Había los gobiernos del PRI de hace años, incluso antes del neoliberalismo, que su objetivo era diferenciarse del anterior. Había obras públicas que se quedaban a la mitad, elefantes blancos que se quedaron por todo el país por esta visión de que hay que diferenciarse del anterior para que se vea que ahora estamos gobernando el nuevo presidente. Fíjense lo que hizo López Obrador, acabó todas las obras de Peña Nieto, que dejó a la mitad, por una visión de que no se podían quedar como elefantes blancos en el país, y ahí sí que hubo rompimiento de un proyecto, pero no podías dejar a una población con medio hospital a medio hacer, sino que había que terminarlo. Bueno, si en ese caso, donde hubo una ruptura de dos proyectos de nación, se terminaron obras indispensables, otras se nacionalizaron también, como muchos hospitales que fueron construidos con APPs y que pasaron a ser parte del gobierno. En este caso del tren, pues es lo mismo. Fue un tren que por diversas razones tuvo retrasos, pero nos corresponde terminarlo, pero además ahora lo nacionalizamos. Ya la parte que operaba antes, que era de Ciudad de México a Lechería y a Cuautitlán, pues esa parte ya la opera Fonadín, el Fondo Nacional de Infraestructura, que es una entidad del Estado mexicano. Y la última parte, el Tren Maya de carga, por ejemplo, pues fue un proyecto desde antes, nos tocó a nosotros iniciarlo, pero estamos totalmente de acuerdo que el tren de pasajeros tiene que venir acompañado de un tren de carga indispensable para el sur-sureste. Y son compromisos que hemos establecido con el pueblo. Ayer decía, la honestidad y el amor al pueblo, y diría, y el amor a la patria dan resultados. Lo otro no. Muchas gracias, presidente. A ver, ya preguntaron por aquí. A ver, el compañero atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Emir Olivares, del periódico La Jornada. Insistir un poco en este tema del embajador y el asunto de la CIA. Ante todo este episodio, como las declaraciones del embajador o la presencia de estos agentes, ¿Estados Unidos sigue siendo un socio confiable? Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien. Por muchas razones. Primero, porque nadie se va a ir a ningún lado. Aquí estamos. Son 3,000 kilómetros más de 3,000 kilómetros de frontera. Porque allá viven 40 millones de mexicanos y aquí viven pues más de 1 millón de estadounidenses. Porque somos socios comerciales. Y porque es mejor buscar siempre una buena relación con nuestro vecino del norte, igual que con nuestros vecinos del sur, con todo el mundo. Pero buscamos siempre una buena relación. ¿Cuál es nuestro marco donde nos movemos? La defensa de la soberanía y de nuestros principios. Y en ese marco siempre vamos a levantar lo que pensamos y a decir lo que pensamos y a buscar siempre un acuerdo en el marco de la defensa de nuestra soberanía. Pero nosotros no queremos tener una mala relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero tienen que respetarnos, igual que los respetamos. En estos acuerdos que hay, en el entendimiento que hay en materia de seguridad, ¿se buscarían nuevos candados para evitar que sucedan este tipo de situaciones, presidenta, que se estén presuntamente violando las leyes mexicanas? Tienen que cooperar los gobernadores también, porque este es un asunto no solo del gobierno federal, es un asunto de los gobiernos de los estados, porque en este caso pues hubo una relación directa de un gobierno de un estado con el gobierno de los Estados Unidos o con algunas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante para todos los mexicanos, no solo para el gobierno federal, que esto quede claro a todos, que la defensa de la soberanía es inviolable y que la coordinación y cooperación se puede dar, solamente pues que hay que hacerlo en el marco del respeto
a los acuerdos que se han tomado y de las leyes y la Constitución. Con base en la normativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá un registro de la cantidad de personal de Estados Unidos, agentes que han sido autorizados para trabajar en México. Totalmente. ¿De qué agencias son? Totalmente. ¿Lo podrían dar a conocer el registro? No, eso sí es, eso se resguarda por seguridad nacional. A lo mejor se puede dar el número, pero no se puede dar los detalles, y es parte de los entendimientos. Tienen que saber ustedes que para que sea aprobada para que se acredite a una persona del gobierno de los Estados Unidos en México para realizar labores, primero hay una parte diplomática que cubren las relaciones internacionales que tienen que ver con personal de las embajadas de todos los países. Pero en particular para temas de seguridad con Estados Unidos o con cualquier otro país, hay un comité que dejó establecido desde el presidente López Obrador y que se continúa del Gabinete de Seguridad. La aprobación de una solicitud de una embajada para un personal que va a realizar labores de seguridad en México tiene que ser aprobado por ese comité. Y una vez que se aprueba por ese comité colegiado, donde participa Defensa, Marina, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, ya se le da la acreditación por parte de Relaciones Exteriores. Entonces sí hay personas acreditadas y esas personas acreditadas pues tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Le pregunto esto porque ¿qué riesgo hay? Si bien es cierto que uno de los dos agentes que fallecieron entró con pasaporte diplomático, se habló de que el otro entró como turista. ¿Qué riesgo hay de que puedan estar vulnerando así nuestras normas este tipo de personas? Pues De entrar como turistas y hacen trabajo al final. Sí, por eso es la nota diplomática que se le envía al embajador y por eso estamos reforzando que todos los gobernadores sepan cuáles son las reglas, por si no las sabían. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, preguntarle, la semana pasada nos decía que este fin de semana vería a la secretaria Ariadna para hablar de sus posibles aspiraciones. ¿Le comentó algo la secretaria Ariadna de Pues ya lo tiene que informar ella en su momento si es que toma esa decisión. Estuvimos juntas el fin de semana, pero ya si ella toma la decisión de dejar el gobierno, pues tiene que informarlo ella. ¿Y usted tendría una baraja de quién podría sustituirla en esa importante secretaría, además? Tiempo al tiempo. Ok. Y finalmente, de mi parte, el INEGI acaba de reportar que en el primer trimestre del año se perdieron 227,000 empleos y que el sector más afectado fue el de las mujeres, con 189,000 plazas perdidas en el sector formal. Esto va un poco al traste de lo que anunciaron hace como un mes usted y el titular del IMSS en el asunto del crecimiento del empleo. ¿A qué se debe esta pérdida de los empleos? Hizo una publicación la Secretaría del Trabajo, a ver si la tienes por ahí. Hizo una aclaración el secretario del Trabajo, Marat. ¿24 qué día fue? ¿Qué día es hoy? Perdón, 27. ¿Esto es el viernes? ¿No hubo otra el fin de semana? ¿Ahí en sus redes? Porque este es de Nenoe. No, en donde ha habido hay una parte que es temporal, que tiene que ver con servicios educativos. ¿Dónde hemos perdido algo de empleo? En el sector manufactura, en la industria, en particular en algunos sectores de la industria automotriz, particularmente aquellos autos eléctricos que se fabricaban para exportación, porque
el presidente Trump decidió ya no dar los incentivos que daba Biden para los autos eléctricos y ahí hubo una disminución de la producción. No se cerró la planta, pero hubo una disminución de la producción, esencialmente, y algo en el acero, ahí sí por los aranceles. Son los dos sectores en donde se han perdido algo de empleo. Sin embargo, hay otros sectores de la manufactura que han aumentado y particularmente el sector servicios aumentó. Y la lectura de lo que es marzo de 2025 a marzo de 2026 hay un incremento muy significativo. A ver si puede venir mañana Marat para que lo pueda explicar con detalle y Zoe. Y todo explicamos con detalle. Muchas gracias. Sí.